Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos vean. El día de hoy entrevistamos a Fabio Junco y Julio Midú, cineastas del renombrado fenómeno Cine con Vecinos en Saladillo. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar sobre Cine con Vecinos, su trayectoria y cómo fue mutando a lo largo del tiempo. Entre los films a pensar, retomaremos Hojas Verdes de Otoño, del año 2019, Crisálidas del año 2015, Lo bueno de los otros del año 2006 y una variedad de cortometrajes que se realizaron en Saladillo, tales como La profesora del año 2012. Julio Midú es director, productor, guionista, gestor del Festival Cine con Vecinos y del Taller Cine Express, apoyado por Inca. Se acercó al mundo audiovisual desde el deseo de filmar en su lugar de nacimiento, Saladillo. Por su parte, Fabio Junco estudió cine en la ENERC, realiza cortometrajes de ficción en video digital con la participación de los vecinos de Saladillo junto a Julio Midú, con quien crearon el Festival de Cine con Vecinos. Sin llegar a dar una enumeración exhaustiva de los films, podemos recordar que Miduco dirigió con Junco Prisioneros, Gema, El oso, Dame aire, La vieja, Pasiones ocultas, La trampera, Cactus, La profesora, Bugs y Abracadabra, Lo bueno de los otros, Pobres mujeres, El último mandado, Crisálidas, Con los pies sobre la tierra, Flores de ruina, Rex, Tóxico, La insoportable velocidad de las cosas y Hojas verdes de otoño. Por su parte, Junco dirigió a su vez Nick Chico Ostra y produjo Soldado Argentino, solo conocido. Primero, la pregunta obligada es que nos cuenten cómo comenzaron a diseñar Cine con Vecinos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es un largo recorrido el que hemos realizado. En realidad, los primeros pasos los di yo en su momento, a mis 17 años, cuando salí del Colegio Nacional de Saladillo. Bueno, tanto Fabio como yo somos de Saladillo. Y bueno, allá por el año 93 siempre tuve ganas de hacer ficción, de dedicarme a lo que era el medio audiovisual, de estar dirigiendo, produciendo, escribiendo. Bueno, como ocurrió siempre y más en esa época, todo lo que tenía que ver con eso pasaba por la gran ciudad de Buenos Aires, por la capital, para los que estábamos en el interior. Pero bueno, tampoco era tan fácil en ese momento venirte del pueblo a la ciudad a estudiar. Yo también una familia muy grande, muchos hermanos, yo el mayor de 7 hermanos, así que era muy complejo y la verdad que las posibilidades eran casi nulas de venirme a estudiar. Entonces nada, empecé a trabajar en Saladillo, pero con esas ganas de no morirme en el pueblo, que es lo que le pasa a cualquier chico que tiene sueños y se queda en el lugar y siente que esos sueños se van a morir ahí. Entonces fue un poco, yo trabajaba en una fábrica de zapatillas, fue un poco esta cosa de, bueno, a ver cómo hago para no secarme acá. O sea, para levantarme a las 6 de la mañana, ir hasta las 3 de la tarde, trabajar, pero si no hago lo que sueño, de algún modo eso se va a ir secando y siempre como que me asustó mucho eso, que de hecho después a lo largo de los años es un tema que se ha ido repitiendo en las distintas películas que fuimos haciendo, porque se ve que es algo que tiene que ver conmigo y aparte trabajando siempre lo veían la gente que estaba ahí trabajando y decís, ¿qué pasará por la cabeza de toda esta gente, ¿no? Y bueno, entonces ante esa imposibilidad fue, bueno, a ver, cuáles son las herramientas que tengo acá para poner en práctica eso, aparte 17 años, o sea, era muy pibe también. Entonces, nada, empecé ahí a ver, siempre lo digo, yo fue más como una cuestión personal, porque ahora que pasaron los años y qué sé yo, decía, las cosas que hacen por los vecinos, pero la realidad empezó como, en realidad, un sueño de salvar al pibe para que no se muera en el pueblo y empezar a articular con las cuestiones que teníamos ahí en el pueblo, que era un canal de cable, gente en un grupo de teatro, mucha gente con ganas de hacer cosas, pero también eran los inicios del cable, así que la primera puerta que golpeé en ese momento fue el cable para hacer una ficción y me dijeron que no, así que bueno, entré haciendo un programa infantil, incursioné en la conducción, pero siempre con la meta de en algún momento hacer ficción. Así que entré a hacer un programa para chicos, después entré a trabajar como sereno al cable, me hice amigo de los camarógrafos, aprendí a usar las cámaras. Estando de sereno en el canal, entraba a la noche, estando solo, prendía las luces del canal, me ponía delante de la cámara y editaba películas, a veces filmaba, no se grababan las videocaseteras, grababa películas o programas de televisión y a la noche estando solo en el canal las editaba, aprendí a editar en analógico.
Y entonces cuando en un momento pasaron 2 años, dije, pero no es tan, digo, como se hace un programa digo, totalmente lo que tenía pensado en la cabeza, digo, no es que lo estudié. Bueno, si estamos delante de una cámara, conduzco un programa, edito, o sea, ¿por qué no puedo actuar o hacer actuar gente delante de una cámara? Y así fue, empecé a escribir guiones y empecé a convocar en primera instancia a la gente que hacía teatro, que digo, son los primeros locos que se van a sumar a esta aventura, porque si yo estoy loco, ellos deben estar tan locos como yo, que fueron los primeros que me dijeron que sí, que era también como el primer sueño, el pueblo que siempre hizo teatro, de algún modo era como decir, che, podemos hacer esto. Y a los pocos meses de estar saliendo al aire una primera telenovela en el año 95, yo escribía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes filmaba, sábado editaba, domingo salía al aire. La gente empezó a verlo al aire en el cable y empezó a enloquecer y todo el mundo me decía, bueno, pues si ellos lo hacen, puedo estar yo. Y así fue, empezó a renovarse la gente y esa gente del teatro en realidad empezó a convertirse en gente común. Empezamos así, de algún modo fue empezar a ilusionar a ese chico que estaba solo sentado en una fábrica de zapatillas y que no veía mucho futuro para sus sueños. Cuando el impulso de esto, cuando Fabio se incorpora, ¿cómo sería? Cuando se arma el dúo. En realidad pasaron desde esa primera vez, yo hice, antes de conocerlo a Fabio, bueno, hice una primera telenovela que fue un suceso en el año 95. Después dije, me tomo un año sabático después de esto. No, mentira. Después la misma gente empezó a decir, bueno, ¿y cuándo viene la segunda? Típico siempre, viste, del pueblo. Bueno, ya hiciste esto, ¿ahora qué viene? Bueno, hicimos la segunda y ahí sí yo ya con la cabeza un poco más, a través de lo que fue la experiencia, un poco más creyéndome que, bueno, ya ahora lo sé hacer. Hice la segunda y dije, bueno, no, ahora sí, tengo la posibilidad de, un poco más grande, de irme a estudiar a Buenos Aires y ver cómo lo puedo hacer, pero no quería dejar ya, en esos 3 años yo ya había formado un grupo de gente que tenía ganas de seguir haciendo cosas, entonces irme definitivamente no iba a ocurrir, porque ya había generado un vínculo con mucha gente, y ese sueño mío se lo había llevado a mucha gente también que había empezado a soñar a través de lo que yo había hecho a muchas amistades. No había sido fácil, digo, o sea, había sido complicado porque, digo, todos sabemos lo que pasa en los pueblos y cuántos son los que te apoyan y los que se divierten y cuántos son los que te tiran a matar. Digo, en el pueblo como pasa en cualquier lado, ¿no? O sea, está claro que el que no hace siempre se dedica como a tirarle flechas al que está haciendo. Y entonces dije, bueno, empecemos a ver otro formato porque no me puedo quedar acá a hacer una telenovela, de trabajar de lunes a viernes. Entonces ahí empecé a ver la posibilidad de un formato distinto que fue, bueno, hagamos un unitario con los vecinos y mientras tanto me puedo ir. Entonces yo iba los fines de semana y hacía una sola cosa. Y en ese ir y venir a Buenos Aires, bueno, nos encontramos con Fabio en una fiesta del teatro, que fue ese primer grupo de teatro en realidad que empezaron a ser mis primeros actores en la telenovela. Yo había pasado en un momento por ese teatro, Fabio en otra época, y en una fiesta coincidimos. Entonces le conté lo que yo hacía, él algunas cosas sabía porque él estaba en Buenos Aires, pero tenía su familia viviendo en Saladillo, entonces más o menos estaba al tanto de la locura que ocurría con el fenómeno de los vecinos actuando en Saladillo. Y ahí fue como que cuando coincidimos, él estaba haciendo un curso de teatro en Buenos Aires, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos en algún momento? Y lo primero que hicimos juntos fue un curso de guión en Aptra, me acuerdo. Con Boero, con Luis Boero. Y a partir de ahí empezamos ya a trabajar en lo que era el formato, más, en ese momento era unitario, más televisivo, pero empezamos a estrenar en el cine del pueblo, ya no en el canal de televisión, sino en el cine, que estaba cerrado. Ese fue como el primer contacto que tuvimos con Fabio y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos ya más en formato cine, lo más parecido al cine en ese momento. Que en esa época le decían telefilm, ¿te acordás? Que era como, claro, exacto. Era más cool decirle telefilm. Y ahora seguís vos, que ya estás en... No, y antes del cine fuimos a la biblioteca. Durante 2 o 3 años, ahí había una señora, Etel Mariotto de Mirasur, la directora en ese momento, siempre nos ayudaba y en ese momento había un proyector. No sé la fecha, pero supongo que cuál era, qué fecha era, Julio, que había un proyector en la biblioteca que creo que era el único proyector de video en el pueblo.
Y eso fue año 98, más o menos, Claro. 1998. Bueno, hasta esa época había proyectores de 3 cañones, de los 3 colores. Y en este caso era un megaproyector que parecía como una heladera de un solo cañón. Era como, ¡wow! Era re moderno tener eso. Y con eso se proyectaban las películas nuestras que estaban editadas analógicamente en un cassette y se emitían desde la misma cámara. Eso, lo técnico también es, si uno lo mira Claro, con esa mirada hacia atrás, decís qué bizarro que era. Faltaba el vapor aparte, y un poco de carbón. Sí, porque Ahí viene el tren, ahí viene el tren. Sí. En realidad lo que ocurrió, me acuerdo que fue, en realidad la primera vez que abrimos el cine fue porque hicimos una primera película infantil, me acuerdo, para vacaciones de invierno, y habíamos como desbordado en cantidad de gente que quería ir a ver esa película y no nos daba el lugar en la biblioteca, entonces dijimos, ¿por qué no abrimos el cine y llevamos el proyector de la biblioteca al cine que está cerrado? Entonces armamos en el medio de la sala un andamio con ese cañón de proyector que lo metimos en el medio de la sala, que de hecho hay fotos, creo, donde está toda la gente alrededor de un andamio, de una torre, parecía que estábamos en la cosa de la bandera en Rosario, con el proyector en el medio de la... y toda la gente. Entonces eso fue como, en realidad, la primera vez que dijimos, che, mirá cómo la gente, hay una necesidad de la gente de ir al cine, porque ya hacía muchos años que estaba cerrado allá. Y a partir de ahí todos los estrenos que hicimos ya no fueron en la televisión o en la biblioteca, sino siempre llevábamos el proyector al cine y era ya como una constante. Esas cosas se fueron dando como todos nos fuimos motivando, ¿no? Todos le encontramos como una razón de ser a esto del cine, a este juego que en realidad empezó como un juego y de pronto empezamos a sentir todos como una necesidad de nosotros de hacer, de mantener ese fuego encendido en la gente que había encontrado un lugar también, en los vecinos que ya eran parte de esas propias películas también. Entonces era como que la escuelita estaba como armada, los vecinos ya tenían como un espectador que estaba esperando para ir a verlo, para decirle qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. La verdad que fue muy, muy enriquecedor para todos. Me parece que para los vecinos que actuaban, para los espectadores que encontraron una pantalla y para nosotros que no habíamos estudiado hasta ese momento y que empezábamos a ver qué podía ser. Esa es la realidad. ¿Qué puntos tienen en cuenta al momento de elegir la actuación con vecinos en las películas? Por una síntesis, porque también esto es un proceso que fuimos descubriendo a lo largo de más de 20 películas, no fue el mismo abordaje que hacíamos en la primera, segunda, tercera película que ya al final, porque nos íbamos golpeando con el hacer y ahí íbamos corrigiendo. Por ejemplo, un tip que corregimos fue, en las primeras películas le dábamos el guión impreso a todos los vecinos para que leyeran la película y se tuvieran los diálogos que hubiera que corresponder y se los traían estudiados y ya cerrados. Después nos dimos cuenta que eso no era bueno, porque después era muy difícil sacarles lo que se les había puesto en la cabeza, entonces era mejor a ciegas. Los empezábamos a llamar, y esto ocurrió a la tercera película, ya decimos, no, menos información, mucho mejor, porque así evitábamos la posibilidad de que quedara maqueta o que después al pedirle otra cosa el vecino se frustra, pues ya, yo lo pensé así, vos me estás diciendo que es otra cosa, soy malo para esto, mejor me voy. Uno de los tips fue ese, descubrir con el hacer. Después el otro, que creo que nos dimos cuenta con el tiempo, es que más que nada cuando empezaron a convivir actores con vecinos en las películas, y que eso fue mucho antes, ¿no? Ya la cuarta, quinta película venía un famoso de la televisión a colaborar, y entonces ahí había que dar un tratamiento distinto, en el sentido más sutil. Al actor pedirle lo que uno pudiera pedirle y relajarse, porque hay modos para poder pedirle varias veces lo mismo y lo puede lograr. Y al vecino empezar a construir un modo de llegar, de pedir las cosas de la manera más simple y de tratar de obtenerla lo antes posible. Porque en el vecino, por ejemplo, la repetición puede jugar en contra. Y ahí sí se pueden ver los hilos de una repetición, de una maqueta, de algo más sobreactuado. Y después otro así, de los 3 tips grandes que yo puedo ahora pensar, era
la mayoría de las vecinas y vecinos nos pasó en Saladillo, alguno que otro había tenido experiencia en el teatro vocacional, como se dice, y la otra mitad no. Y nos resultaba muy cómodo trabajar con la gente que no había hecho nada en su vida, y nos resultaba muy, muy laborioso desestructurar a los que habían pasado por el teatro vocacional, porque tenían esa impronta de la declamación, de hacer todo con el cuerpo, y había que, con el vecino que estaba transformado por el teatro vocacional, había que bajarlo, cuidarlo, protegerlo, en montaje también, porque había cosas que a veces no se lograban en el rodaje, y en cambio después descubrimos que el otro tipo de vecino, el que nunca hizo nada en su vida, en el 99% tiene una posición así como tan desprejuiciada, que si uno lo sabe aprovechar es energía pura, es un diamante en bruto que al cine y en su formato, en su lenguaje, le funciona muy bien. Y bueno, y después, por último, descubrimos que cuanto menos hablaran, podíamos obtener más actividad dramática de los vecinos y las vecinas con acciones y con gestos que con diálogo, porque a veces el diálogo es una cárcel para algunos vecinos. Entonces, ahí si uno le pone un diálogo, por ahí la destruye a la persona. Entonces era mejor, bueno, a ver, o jugar a la improvisación. Solamente dábamos la pauta. Vos entrás, te sentás, cuando ella venga verás qué haces, pero lo importante es que no se lleve la yerba. Entonces ya con esas pautas se generaban escenas casi documentales. Así que bueno, eso es un resumen de las cosas que por ahí fuimos aprendiendo. O sea, no es que nos levantamos un día y dijimos, este va a ser el método. No, el método No, y ni también, siquiera terminó, todavía sigue el método, descubriéndose. y también un poco trabajar, el trabajo del director en este caso también es muy importante en función de saber qué es lo que le pedís a cada uno y qué es lo que no le podés pedir. Me parece que eso también es para no ponerlo al vecino en un lugar donde realmente no va a poder resolver una situación, y eso ya, en el caso nuestro, viene pensado desde el guión, por ejemplo. O sea, ya sabemos a quién no le podemos dar un rol determinado o a quién sí le encaja perfecto otro rol. Entonces, siempre tener en claro que el vecino es, como dijo Fabio, es un diamante para sacar lo mejor de ellos, pero también sabemos que no tiene las herramientas que tiene un actor para que vos le pidas diferentes cosas eh, en un momento. Entonces, ya sabés que le tenés que pedir que a un actor le podés pedir 20 cosas distintas y te puede ofrecer variedad en lo que vos le estás. Entonces vos con el vecino tenés que tener muy en claro, en función de su físico, en función de un montón de cuestiones, qué personaje sí puede llevarlo adelante y cuál no. Obviamente en un vecino que no tiene ninguna experiencia, ¿no? A lo largo de los 20 y pico de años nuestros vecinos ya están algunos en condiciones de componer personajes y estar a la altura de un actor, porque ya realmente lo son. Entonces, me parece que ahí es donde entró a jugar el trabajo de uno, de decir, bueno, no exponer en lugares o en roles donde realmente no van a poder sacar lo que las herramientas no le dan, digamos. ¿Y cómo, digamos, cómo comienzan a diseñar o planificar cada uno de los films? ¿Tienen algún tipo de método? ¿Arrancan por el guión, arrancan por una idea principal y después van viendo cómo construyen? Medio ha sido así, con una idea que a veces, porque generalmente siempre o escribe Julio o escribo yo, pero muy pocas veces escribimos juntos. O sea, terminamos escribiendo juntos, pero empieza uno. Y a veces la idea, obviamente, se comparte. Yo justo hace unos días le dije, mira, ¿qué te parece esta historia para algún momento? A un hombre le pasa esto, va con un nieto a tal lado, qué sé yo, él cree tal cosa, le pasa tal otra, pero al final es todo el cuentito y no hay más nada. Y a partir de ahí ya después uno ya se habilita y empieza a rumiar y a bajarlo. Y después en algún momento dirá, mira, acá tengo esto, que son 20 páginas, y sobre eso después avanzamos. Siempre fue así. Alguna que otra vez salió una película, como por ahí a Julio le salió Crisálidas, así una chorreada y ya estaba el guión casi. O a mí El Último Mandado también me salió así, bluff, y salió. Pero otras veces no, otras veces es un trabajo más que empieza individual y después termina cerrándose entre los dos. Así que siempre parte de una idea, hacemos un guión. La única diferencia
que ahora que ya incluso los vecinos lo saben, es que al guión no se lo damos. Y es muy divertido eso también porque la van construyendo a medida que vamos haciendo el rodaje, entonces se van haciendo cualquier idea. Solo al final, por ahí terminan de entender de qué va la película. Y eso a nosotros nos funciona, ¿no? De tener ese misterio, ¿no? Pero más que nada para que nadie se venga con todo prehecho, y después es un trabajo sacarles algo que ellos creen que va para allá y nosotros queríamos que fuera para acá, y cambiarles de dirección es muy frustrante, eso sí. Muchas veces algún que otro vecino nos ha dicho, no, yo no sirvo para esto, porque si me está diciendo que esto es así, yo creí que era rojo, y vos decís que es azul, estoy en el lugar equivocado. Y se ponen mal innecesariamente, entonces mejor es, juguemos a que todo esto es improvisación, y uno igual desde afuera los va vigilando y conduciendo e induciendo, pero con mucha sutileza. Y el punto de partida, un poco lo que preguntaba Jimé, el punto de partida es diverso. Digo, a veces partimos para escribir, no sé, de una locación, de una situación, a veces un vecino o una historia que conocemos o algo que nos pasa a lo largo de todos los años. O sea, hemos encontrado distintos... O sea, esto que dice Fabio de escribimos por separado muchas veces tiene que ver porque los disparadores son distintos y a veces lo que lo motiva a uno no lo motiva al otro, pero después en el andar es como que el otro se engancha con la historia que uno pensó, y ahí es donde, al ser también muy distintos en la forma de pensar o en la forma de dirigir o en la forma de contar historias, también es donde potenciamos un poco los proyectos, ¿no? Porque a veces yo tengo un estilo y él tiene otro, entonces él me mata un poco mi estilo, que no hagamos tanto esto, y yo mato un poco lo de él, digamos, bueno, no hagamos tanto esto otro, y ahí es donde empezamos como a lograr el equilibrio de ni tan ni tan, y que me parece que también es una de las cosas que potencian un poco esto, ¿no? Que no hay una sola mirada o no hay un solo punto de vista a la hora de terminamos este guión y decir, bueno, es esto, sino que viene él o voy yo a su guión y digo, bueno, mira, me parece que acá falta esto, o que no potenciamos, acá se cae, y es como que hacemos un trabajo de equipo de guión primero y antes de llegar al rodaje, obviamente después se sigue transformando, ¿no? Porque también ahora los vecinos ya que tienen 20 años aportan lo suyo y te dicen, bueno, ya acá me parece que esto más o menos, o ya ahora hacemos charlas de guión también. Tenemos guionistas también. Eso es sobre un tránsito que han hecho ustedes desde una forma de participación y de producción más orgánica, más hacia, digamos, lo que sería el cine con vecinos a un cine industrial. Yo no sé si antes de Hojas Verdes de Otoño ustedes ya habían hecho ese tránsito, pero aquí hay Hojas Verdes de Otoño es un remake de Lo Bueno de los Otros. Allí podemos concentrarnos en esas dos películas para volver a lo que los chicos tenían guionado como preguntas, y es ¿qué pasó ahí en esta transición, en esta llevar algo que había sido, digamos, a los ojos de los que los venimos siguiendo como muy genuino, muy hacia adentro del pueblo y de las historias personales, a un guión que es, digamos, ya más del corte industrial? Uno era folclore nativo y el otro era Forexport. Porque hay una transformación, ¿no? que después puede ser valorada como una involución o una evolución. Para nosotros, si las vemos a las dos, porque lo hemos visto y ahora tenemos ganas de hacer un mini, para presentar en el festival, un mini clip mostrando por lo menos 6 escenas emblemáticas de Lo Bueno de los Otros, y después inmediatamente Hojas Verdes de Otoño, donde seguramente aparece un actor conocido, y se notan dos atmósferas distintas. En uno, que digamos la original, evidentemente hay algo de documental, algo digamos de verdad que se nota ahí en la actuación de las vecinas, de la que hace el personaje de Carmen y demás, el personaje de Carmen, de la mamá del nene. Y en el otro ya vemos, puedo sospechar que se ve el hilo del dispositivo, digamos, de la creación, ¿no? Con actores más consolidados, pero que están haciendo de un rol.
El que no vio lo bueno de los otros, yo creo que a Hojas Verdes le pasa por adelante sin problemas. Pero el que tuvo la desgracia de ver lo bueno de los otros, como ustedes, puede ser que les guste más la primera. Sí, pero en realidad, bueno, en el caso este puntual de Hojas Verdes y de lo bueno de los otros, yo creo que también tiene que ver con, tiene un poco que ver con lo que dije al principio, ¿no? Con lo que es el disfrute y lo que es el trabajo. Y yo creo que eso se nota, y cada vez lo noto más. Esta cuestión de cuando lo haces con el corazón, cuando lo haces con el alma y todos están poniendo eso, y no quiero decir que en la industria no se ponga, pero se juega de otro lado, se juega desde un lugar más con otros tiempos, con otra instrumentación. Me parece que, y eso, así como te dice, cuando te dicen un actor, este traspasa la pantalla y este no. A mí me da la sensación de que cuando vos lo haces desde el lugar más profundo de tu alma, y yo en la primera, por ejemplo, yo hice cámara, que para mí la cámara es como una extensión mía. Yo amo hacer cámara porque cuando uno tiene la cámara y por más que vos siempre trates de transmitirle al otro, quiero que pongas la cámara acá, lo que se cuenta es otra cosa, por más que esté en el mismo lugar, por más que esté, la cámara es la cámara y yo siempre lo siento como una extensión mía. Y cuando ese traspaso de la idea de hacer esto, ya perdés algo en eso. Y yo eso lo noto mucho. Por más que sea bonito, que sea más estético, que tenga más luces, que tenga más otras cosas, hay algo que en el camino se va quedando. Y se logran otras cosas, obviamente, porque tenés actores que ya se paran de otra forma delante de cámara, componen otras cosas, aportan otras cosas, pero hay algo de esa verdad que yo siento que como que empieza a quedarse en el otro camino, y es un poco lo que estamos mucho charlando nosotros para decir, a ver cómo podemos hacer para que no quede eso, o sea, porque tenemos O todo. para recuperar algo del Claro, pincel. O sea, porque la tenemos cámara es un pincel, ¿cómo recuperar el pincel? exacto, entonces tenemos los mejores actores, tenemos la mejor luz, ¿y por qué a veces no pasa esto? ¿Por qué no me está pasando cuando me siento a verlo con la mejor música, con la mejor esto? Que algo está quedando en el camino. Bueno, ese me parece que es el gran trabajo a recuperar, porque tenemos las dos cosas y un poco somos los creadores de ese inicio. Bueno, entonces no nos podemos dar el lujo de perder eso que hace tan mágico, ¿no? El cuento. Porque los actores y la comunidad y la forma en que la comunidad se involucra ha cambiado también, de cuando, pongamos, en Lo bueno de los otros fue como un esfuerzo mancomunado, a esta vez que ellos, bueno, como que lo miraron un poco por la ventana, si bien contribuyeron de alguna manera, inclusive habían actores que antes tenían un rol protagónico y en este otro pasan a tener un rol secundario. ¿Cómo se habrán sentido? O sea, en esto de que fuera obra colectiva antes y ahora era la obra de Midou Junco, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes emocionalmente con eso? Es difícil, te lleva a cierta pérdida que se nota. Que la transformás en otra cosa porque valorás lo que significa en la industria transmitir ese cuentito que estaba hecho de una manera comunitaria y demás, pero que no salía de la aldea o algún que otro festival, y ahora tener la chance de que por lo menos tenga la posibilidad de estar en una plataforma, la vea quien quiera y tenga un análisis mucho más amplio de la aldea. O sea, se gana y se pierde bastante. Y bueno, queda un minuto, pero quería decirles esto, igual volvamos. Fíjense lo que se pierde. En Lo bueno de los otros y en La Gallina estaba con nosotros en todo el tiempo mientras filmábamos y estaba suelta. En Hojas Verde Otoño, cuando decían acción, actuaba corte, la ponían en una caja, de la caja a una jaula, la jaula a un costado, la llevaban a un camión. Yo dije, ay, esta es la diferencia entre cine con vecinos. Ni La Gallina podía disfrutar el momento amoroso de filmar. Todo tan prolijito, de hecho pasa también con el arte, ¿no? Esta cosa de
Una cosa es vos entrar a la casa y decir es esto, y otra cosa es que te empiecen a acomodar el florero en el encuadre, que te pongan esto y acá, y la luz tiene que ser acá. Vos decís, pero también hay sombras en la cara de la gente cuando está al lado de una ventana. Decís, y el florero, a veces no hay florero, y las cáscaras de papa están desparramadas así, no están puestas. Y Claro. eso es un tema. Otra cosa que notamos que cambiaba es que en las películas del cine con vecinos, los vecinos y las vecinas cuando están esperando para actuar hablan todo el tiempo, es como una peluquería. Y ahora cuando los llamás para venir a de la industria, están todos mudos así. Como esperando su momento para actuar. Digo, ya está, se quedaron están golpeados por la industria, ¿no? Como la gallina, ya perdieron soberanía y no hablan, mudos. Pero después actúan como si fueran actores de toda la vida y en esa parte son impecables. Pero después como que se inventan personajes, o sea, cuando estamos en el cine con vecinos hacen chistes verdes, un desastre, una palabrota atrás de otra, y acá los ves a todos así, todos prolijitos, esperando su momento para actuar, y decís, es muy gracioso todo esto. Todos estamos actuando en la industria. Pero bueno, se pierden cosas, se pierden muchas cosas, eso sí está claro. Una cosa que yo observaba es que también en cuanto a la historia que se cuenta, cuando uno, volvamos a Lo bueno de los otros, es como que el guión, la historia que se cuenta, la forma en que se cuenta, la forma de producirlo, fuese fuera orgánico. Mientras que agarrar ese guión y ponerlo en un formato industrial, es como que el formato industrial pide otras cosas, como, no sé, más opresivas, más espectaculares, menos... es como que el guión hubiese quedado desarticulado con la parafernalia de la producción. No sé si ustedes lo han sentido en otros guiones a eso. Yo, mira, solo un caso te doy. Hay muchas cosas que tenés razón, pero es desde el lado de la forma de producir. La forma de producir en el cine con vecinos te da unos plus desde como en el documental, lo que pueda ocurrir, que lo tomás y eso sería irreproducible en la industria. Y hay muchas escenas que tienen lo bueno de los otros que eran inviables al hacerla, porque esto no se puede hacer, porque se hizo de casualidad en lo bueno de los otros y quedó súper bien. Hasta la gallina actuó muy bien en lo bueno de los otros y la pobre otra que trajimos hizo un papel correcto. Pero, por ejemplo, desde la forma de dirigir lo bueno de los otros, había un baño de chapas que habíamos construido antes y tenía una información y un carácter importantísimo en la historia. Y después, en el pasaje A, el guión con actores, se diluyó, por otros motivos se transformó en otra cosa y se perdió. Entonces, es cierto que al pasar de una partitura a la otra, a veces porque la otra pide cierto esplendor típico de que tiene que tener golpes y sorpresa y demás, pero otras veces es al revés. El sistema comunitario te regala cosas generalmente espontáneas, como la actuación de los vecinos, que las aprovechás ahí. O sea, yo siempre les contaba un corto, ¿te acordás, Julio, que hicimos en Oberá, en Misiones, en América? Para ser breve, una escena de un tarefero, había que hacer una escena en la casa, dice, vengan a mi casa. Cuando llegamos estaba la señora haciendo arroz y estaba el nene comiendo arroz con tomate cortado y el nene estaba comiendo con una cuchara. Lo interesante que al llegar, el nene tenía un pollito acá que estaba comiendo con él del arroz. Eso se tomó, le dijimos, el nene se quería ir, y digo, no, si querés quedarte, y ponemos al nene que cruce, y entonces el protagonista entra, dice, me voy a bañar, bueno, le dice la mamá, y el nene sigue comiendo, y el pollo está comiendo con él de la cuchara, y el nene come. Eso no lo podemos hacer en la industria, o sea, se puede hacer, pero vamos a estar todo el día hasta que un pollo se quede acá, digamos, no se puede, eso no se puede. Eso Cuando lo tenés en el cine con vecinos decís, wow, qué valioso. Eso es un poco lo que hablábamos, que pierde en la industria porque los tiempos son otros y porque hay cosas que cuando vos estás, digo, a ver, cuando vos vas con el cine con vecinos a hacer algo, o sea, ese registro documental está, o sea, y hay cosas que suceden cuando suceden, no cuando vos las querés hacer. Hay cosas que tienen que ver con el lugar, que tienen que ver con lo que pasa,
que si no estás ahí en el momento y lo retratás, no está. Y si vos lo tenés que armar eso en un horario y decís, no, en este horario las gallinas duermen, no van a estar ahí. Entonces, hay cuestiones que en lo bueno de los otros hay un momento donde el padre, que es alcohólico, va y esconde una botella de alcohol adentro de un lugar. Y viene un ganso que estaba en el Es un gallinero, despelote. que abre la boca así como si lo estuviera retando. Y vos decís, o sea, eso estaba ahí, el ganso le hacía eso en ese momento, no es que pensamos eso, sucedió y vos lo ves y parece que es la mujer que lo reta todo el tiempo por el alcohol, es ese ganso que está en el gallinero y estaba ahí. Conciencia. Exactamente, y si no es, o sea, y eso era, ¿cómo lo haces eso en hojas verdes de otoño? Era imposible, y cuando vos lo ves en lo bueno de los otros, suma cada cosita de esa que le vas cortando, le vas sacando un pedacito de esa segunda línea de narración que es sumamente rica. Entonces, lo que la industria te va a decir, bueno, no, acá se trabajan 8 horas 45, venimos de tal hora a tal hora, no puede haber enganche para mañana porque si no el sindicato no sé qué. Entonces, todo eso empieza como a conspirar en realidad con la parte que el cine con vecinos tiene una cosa muy genuina y que se va dando y que vos como director estás ahí captando desde lo que tenés, desde la velocidad, desde vos tener la cámara vos y decís eso, correte un poquito para acá y encuadrás eso que estás viendo, porque no estás solamente con el encuadre bonito de cosas, sino como todo tiene arte, porque todo transcurre ahí. Entonces, encuadrar acá y encuadrar acá no hace la diferencia, o sí hace la diferencia, en realidad, porque todo suma y eso es donde vos estás mirando por acá, pero a la vez con el otro ojo estás mirando lo que está sucediendo para ver qué puedo retratar de eso. Y eso me parece que es un poco lo que se pierde, porque entre que yo le digo al camarógrafo, el camarógrafo piensa, el de arte corre las cosas para allá, no hay más nada atrás. Se enfría todo. ¿A partir de qué historia se produjo el cortometraje La Profesora y cómo fue el rodaje y la postproducción de Crisálidas? La Profesora fue mi tesis de la ENERC, en realidad. Yo venía de hacer ya muchas películas del cine con vecinos y después, entré a estudiar al ENERC y fue el corto de fin de cursada, de tercer año, y se filmó en Saladillo. En realidad, es una de las cosas que quería era... A ver, siempre me pasó algo cuando entré a la escuela. Ya había hecho muchos años de cine con vecinos y una de las cosas que quise es esto, es que la escuela, la industria y todo esto no mate lo que yo veía que se podía conseguir. Entonces una de esas cosas fue vayamos a Saladillo, que estén los vecinos. De hecho, la única actriz en La Profesora así profesional es Mimi Ardú, que es la protagonista, que siempre Mimi estuvo ayudando, colaborando, por eso está siempre en nuestras pelis. Pero después el resto son todos vecinos, chicos que habían trabajado siempre con nosotros. El colegio donde trabaja es el colegio donde yo fui, el Colegio Nacional de Saladillo, todo prestado ahí. Fue todo un tema que se charló en la escuela, porque también estaba esta cosa de que, bueno, no, que vamos a ver, que si se puede, si no se puede. Y eso sí, ya fue en realidad un guión pensado en la escuela, con el equipo técnico de la escuela, pero llevado fue lo más parecido a la combinación del cine con vecinos con el inicio industrial, por lo menos mío, de ir con todos mis compañeros de la escuela, cada uno en sus áreas, guión, dirección, producción, foto, sonido, arte, y lo filmamos en 3 días, creo, en Saladillo, pero ya fue un trabajo final de cursada del ENERC ese, y bueno, probamos todos con ese trabajo, estamos muy contentos, pero siempre yo lo vi como una cuestión es un ejercicio de la escuela, que fue un poco lo que siempre me pasó, o siempre lo dije en la escuela, que la escuela no mate esto, era esto, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio, o sea, que va a tener sus errores, va a tener sus aciertos, pero es un ejercicio, es el guión de un compañero, el trabajo de todos los equipos de la escuela, todos tenemos que aprobar, o sea, nunca, estoy muy feliz de lo que se logró y todo eso, pero siempre fue un ejercicio, porque muchas veces cuando terminás la escuela es como que nadie quiere hacerlo, nadie quiere ser el primero en filmar, todos tienen terror a cómo va a salir, todos, o sea, de hecho yo fui el primero que filmé mi tesis, dije yo salgo, voy, porque después tengo que filmar otra peli en Saladillo con los vecinos, cero miedo, decía, vamos, es un ejercicio de la escuela, o sea, no pasa nada, o sea, pongamos lo mejor cada uno y vamos a filmarlo, y de hecho estamos felices, porque no sé por qué en YouTube tiene cerca de 10 millones de visualizaciones,
Mimi cada Sí. tanto me llama, Mimi me llama y me dice, pero ¿cómo lo ve tanta gente? ¿Dónde está subido eso? Que lo sigue viendo. Creo que debe ser el único corto de la ENERC y tiene 10 millones de visualizaciones en YouTube. Y fue eso, la verdad que una alegría muy grande. Y fue, para mí me sirve como también esa primera combinación de lo que es la escuela, sería como la transformación del cine con vecinos al inicio de la industria. Y Crisálidas también en realidad es un guión donde ya sí habíamos pasado por la escuela. Lo que sí nunca dejamos de hacer cosas, aún estando en la escuela, después de la escuela. Siempre seguimos trabajando con los vecinos. A mí me parece que el cine es hacer todo el tiempo. Hacer, y me parece que el cine con vecinos te da esta cosa de poder seguir haciendo sin tantas vueltas. Es, che, nos juntamos, empezamos, traemos la cámara, traes aquello y hacemos una película ya. O sea, que es lo más frustrante para un director, ¿no? Decir, uy, tengo que pasar por acá, tengo que hacer esto, conseguir esto, aquello, lo otro. Bueno, y cuando ya tengo que hacerla, ya me cansé. Entonces, el cine con vecinos como que te da esta posibilidad de decir, vamos para adelante, dale, nos juntamos la semana que viene, dale, listo, traemos todo, comemos un asado y hacemos una película. Así de fácil parece, pero digo, tenemos a ver la experiencia, tenemos un poco de conocimiento de haber pasado por la escuela, ¿qué nos está frenando? Que, digo, tenemos la pasión y tenemos un montón de gente que nos quiere y que tiene ganas de hacer cosas, ¿qué nos une? Y con Crisálida fue, en realidad iba a ser la historia de son la historia en realidad de 5 mujeres en un taller y eso fue como muy, eso sí tiene mucho que ver conmigo porque me llevó mucho al taller de fábrica de zapatillas donde yo trabajaba y habla un poco de esto que les conté al principio, ¿no? de mirar a la gente y sentir que yo estoy trabajando acá, pero me voy a ir a hacer otras cosas y siempre como me generó mucha angustia de la gente que no tomaba decisiones y que no se animaba a hacer cosas. Y justo en ese periodo, bueno, falleció mi papá y esa historia que iba a ser de una sola mujer, dije, ¿por qué no hacer la historia de 5 que a partir de la muerte de alguien todo se transforma y todos hacen un cambio o ven desde otro lugar la vida? Y en realidad se filmó prácticamente, eso lo fui trabajando. En realidad es una peli que se terminó armando en el montaje. Fui armando como las historias y fui filmando las historias por separadas. Teníamos la historia de Mercedes, la historia de esta. Y después un día nos sentamos con Fabio, como que armamos así, bueno, logramos el común denominador que era ese taller de una fábrica de zapatillas en un pueblo. Y a partir de ahí empezamos como a armar esta cosa de a partir de la muerte cruzar los personajes y la verdad que yo estoy muy contento con lo que se logró porque me parece que es una historia, un poco lo que hablábamos hace un rato, que en primer lugar cuenta lo que quería contar, o sea, no habla de otra cosa, no hay una industria que me empujó a contar otra cosa, en los tiempos que yo quería contarla, cómo queríamos contarla, con la cámara como queríamos, y puede ser que en algún momento haya algún problema técnico o algún fuera de foco, pero el cuento está como lo soñamos. Y eso me parece que no tener que renunciar a eso es como muy lindo, con los errores que uno sabe que tiene, ¿no? Pero yo me siento hoy a ver la película y me identifico y me emociona con todos los errores que tiene y la veo chiquitita porque ni siquiera era Full HD, porque estaba hecha con una Sony 170 y la verdad que me siento orgulloso de haber hecho eso, me emociona ver, porque está lo que quería contar y eso para un director me parece que es lo más lindo que le puede pasar, que no haya alguien que te manipule, que te quite la información, que te haga decir algo que no tenías ganas, o que tengas que sacar cosas porque tiene problemas técnicos y no encajan dentro de lo que la industria te está pidiendo para proyectarlo, para encajarlo en un medio. El legado, digamos, hoy en día ustedes viven en Buenos Aires, producen ya a un nivel industrial, coproducen con gente de otras partes del país, bastante insertados con la industria del nuevo cine cordobés, veo que hacen varias cosas ahí. ¿Qué pasa en el pueblo con el movimiento? O sea, ustedes son una fundación y se podrían llamar un movimiento de cine con vecinos o no.
y si ese movimiento tiene, digamos, referentes o gente que haya continuado eso, o hacia dónde digamos, hacia dónde evolucionó ese proyecto dentro de Saladillo, o de la zona, porque también hay pueblos aledaños que se han sumado. ¿Podemos saber algo sobre eso? Esto, mira, Carla, al margen de que la pandemia hizo una pausa en todo, si no hubiera habido pandemia, o sea, es difícil pensar que hubiera pasado, ¿no? Pero que hubiera pasado si hubiera pasado. Pero sospecho que con toda esta evolución o esta transformación desde el primer día a hoy, en nuestro caso, haciendo el cine industrial, se achicaron los tiempos de producir en nuestra ciudad. Incluso también se cortó el vínculo con el Inca después de un programa de 8 años, de poder hacer en todo el país. Entonces, la actividad del movimiento, la verdad ahora es que es una fundación que hace un festival todos los años, que ahora este año ya es latinoamericano, y en realidad estamos nosotros con Julio haciendo mucha fuerza para que este verano se pueda filmar una película con los vecinos en el formato tradicional. O sea, estamos esperando la oportunidad de retomar, pero entendemos primero que algo cambió porque ya no somos los únicos. Ahora en Saladillo hay 2 grupos o 3 que están haciendo películas, más que nada cortos, pero están produciendo. Y, y entendemos que nosotros no podemos sostener, no vamos a poder hacer lo que hacíamos al principio, que era el monopolio de hacer 3 películas por año en Saladillo con nuestros vecinos. No es posible para nosotros físicamente y nos parece que cuando volvamos, ojalá en enero o febrero, ahí veremos en qué circunstancia está el movimiento. Pero entendemos que tenemos que volver a hacer ahí el Saladillo con nueva gente, incluso además de la nuestra, de la conocida, de la habitual, pero a la vez pensar que no podemos dejar de perfeccionar. El otro día hablábamos con Debbie, la chica que nos ayuda mucho en los guiones y en el diseño de las cuestiones del festival, en que tenemos que darle formato definitivo a esto y subirlo y ofrecerlo, o sea, para que cualquiera pueda hacer esto que hacíamos del Taller Express, o sea, este libro que estamos preparando, terminar de hacer ese aporte, porque la verdad es que esto en términos de industria no es una patente, o sea, siempre decíamos, cualquiera puede ser poeta en el pueblo, y imprime antes en mimeógrafo, después a máquina, y ahora en Arial 12, y hay poetas que imprimen sus obras y las pasean por el mundo de su pueblo. Y creo que tendríamos que aportar eso, porque nada es eterno. Nosotros tal vez dentro de unos años no hagamos más nosotros, pero la fundación tendría que tener instrumentos para facilitarle a mucha gente que lo haga. Así que creo que en eso nos vamos a transformar, pero eso hay que demostrarlo. O sea, en principio a nosotros nos queda la necesidad de seguir haciendo algo en Saladillo, porque cada vez que vamos a filmar una película industrial nos duele la diferencia de una cosa y la otra, y lo otro tira mucho, o sea, volver a disfrutar, producir una película comunitaria. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, sobre todo después de filmar con la industria, yo siento una necesidad de conectarme otra vez con ese otro universo. Es como que necesitas, o sea, terminas con un nivel de desgaste tan grande, donde todo se disfruta a medias, donde, o sea, es como decís, aunque si hagamos un corto, necesito agarrar la cámara y volver a conectarme con esa gente que es la gente que no está haciendo otra cosa por disfrutar con vos, por compartir un momento con vos, por contar una historia con vos, que más allá que lo hace de una manera totalmente profesional, porque también a veces hay como, se confunden esas cosas, ¿no? A lo mejor desde afuera, desde la industria se minimiza y dice, bueno, sí, hay gente, no, hay gente que se compromete con el trabajo, digo, no es que son vecinos que van y están ahí como podrían estar en otro lado, no, en ese momento están con vos y te están dando lo mejor y están aportando, y si no hacen más es porque no está dentro de sus posibilidades, pero dejan a sus hijos para ir a trabajar, acomodan sus horarios para estar con vos, traen todo para que esto funcione,
Y eso a veces no se termina de dimensionar desde afuera. O sea, la verdad es que hay un compromiso real de los vecinos y genuino, y con cualquiera de los que han trabajado en estos años con nosotros, vos, o sea, vas y hablas del cine con vecinos y sacan la escopeta y te defienden a morir, y tienen la camiseta como... Y fíjate vos que cualquier personaje de la industria, ¿me entendés? Para cualquier personaje de esto, vos sos un número más y sos el que le das trabajo o el que está ahí, y terminó y se terminó. Y el vecino ni siquiera tiene ego, porque el vecino vos lo llamás para una película industrial, y ni siquiera viene diciendo, yo acá hice 20 películas con los chicos y yo soy qué sé yo. No, como dijo Fabio, va calladito, acata las reglas, no deja de estar, aunque haya hecho 20 películas más que cualquiera de los que están ahí en tu equipo, y solamente por estar con nosotros. Y eso no tiene precio. Entonces tenemos vecinos que, así sea para cruzar y a lo mejor ni se ve en la película industrial, va a estar porque quiere estar ahí en ese momento viendo nuestro crecimiento, viendo, sí. O sea, nos han visto desde siempre, entonces disfrutan de vernos crecer, de vernos, y eso es muy fuerte para nosotros, porque es nuestra gente, es familia, y eso es lo que se extraña. Eso me parece que es como lo más lindo, y por eso uno quiere volver, porque es con la gente que uno quiere estar. Lo otro ya sabemos lo que es, y es nuestro futuro, y es el futuro de nuestros hijos, y es por lo que uno siempre ha soñado, por lo que uno siempre se quiso ir de esa fábrica de zapatillas, pero a la larga te das cuenta que no es lo más importante. Y eso está buenísimo, no perderlo, porque es lo que te hace ser vos. Carla, ¿conoces te acordás a Jenny Mieres, que es la que siempre ha protagonizado varias películas? Cuando fue ahora que tenía que hacer un minúsculo papel de partener de Mimi Arru, el primer día entró, era en un campo, y entró y vio las carpas, los 6 motorhomes, los baños químicos, el tráiler de la comida, 7 carpas para cosas, una para COVID, unos médicos, miró así y se quedó muda, y yo la veo y me mira y me dice, ¿cuándo volvemos a los rodajes con bizcochitos Satur? A los bizcochitos Satur, volvamos a la simpleza del rodaje con... Sí, pero al mismo tiempo también, digo, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Para nosotros también es un honor y es un orgullo poder darle a ese vecino que jamás hubiese tenido la posibilidad de, o sea, Jenny, por ejemplo, en el caso, porque bueno, estuvo en la última, como han estado otros vecinos, nada, de poder almorzar con un actor profesional al lado que le diga cosas, y sí. Para nosotros poder darle a un vecino esa posibilidad también es lindo, es una forma también de decir, mira, tu incondicionalidad, tu estar siempre, qué sé yo, también de algún modo, no es que ahora estamos solo con los profesionales y nos olvidamos de ello. Entonces, esta cosa de ir a Saladillo a veces tiene que ver también un poco con eso, ¿no? De poder llevarlos a ellos y de compartir este proceso nuestro, esta transformación nuestra, que también ellos sean parte de eso. Eso me parece que también es un poco a nosotros no nos da lo mismo filmar en cualquier lado que ir a Saladillo y poder compartir con nuestra gente lo que hacemos. O sea, que de hecho siempre lo decimos, para nosotros en la industria sería mucho más fácil filmar en Buenos Aires, sería más barato, más económico, todos nos putearían menos. Pero bueno, o sea, es parte de esto, ¿no? O sea, producimos nosotros, queremos llevarlo a Saladillo y queremos que esos vecinos que han estado desde que yo tenía 17 años, tengo 46, compartan esto con nosotros. Y ellos lo agradecen mucho, porque no es que dicen, no, yo no, esto no es para mí. No, van y lo hacen con placer y lo disfrutan, y eso también es lindo. Me parece que eso es lo que estamos logrando, que es un poco vincular estas dos cosas, más allá de que por momentos decimos, vamos con esto, vamos con esto. Hay una cosa más sobre esta cuestión del colectivo, que ustedes están mencionando los actores, pero hay todo un sistema de producción detrás, desde el que trajo los bizcochitos y el mate y no va a actuar, hasta el que les corta los boletos el día del festival, que se sienten
con una responsabilidad, con un rol que, bueno, eso como que ha generado una comunidad, ¿no? Un Cinecittà, yo siempre digo que son el Cinecittà argentino, ¿no? Porque es un pueblo donde todo el mundo conoce las convenciones del cine y las convenciones de lo que está detrás y se valora eso, ¿no? Entonces, allí hay personas que quizás nunca han actuado, pero son tan de cine con vecinos como las personas que estaban mencionando. No sé si quieren contar algo sobre eso. Y sí, vos sabés que hasta en eso, que es el detrás de cámara, la mayoría de algunos de esos vecinos, después en la industria nos ayudan igual. O sea, por decirte, un Eduardo Morales, que siempre nos ayudó desde detrás de cámara en producción, ahora estuvo en producción de una película. Y obviamente era una carga laboral inusitada para él, fue pasar de 1 a 100, y lo soportó con hidalguía, le gustó, obviamente sufrió porque es sin parar, no era, me pidieron que vaya a hacer un viajecito y vengo, era desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ir y venir, ir y venir. Y obviamente ni siquiera pensó en hacerlo por el dinero, sino tengo que aprovechar esto, a ver qué es esto, qué hacen, por qué tanta parafernalia, seguro. Y muchos de ellos estuvieron colaborando, trabajando en realidad, ya no colaborando en la película industrial. Y yo creo que hasta en eso los vecinos acompañan, pero yo creo que, como dijo Julio, lo hace porque estamos nosotros, o sea, porque si hay otra película industrial, no sé cómo sería ese deseo de por ahí Eduardo, o Roberto, o Pepe, alguno de esos de estar en el detrás de cámara de una película industrial. Pero volviendo a lo que hace a lo comunitario, es más allá de estar adelante de cámara, mucha gente está, por ejemplo, nuestras familias son un número grande, o sea, son más de 50 que nos están soportando cuando haces una película de cine con vecinos, porque te instalás ahí un mes y pedís cosas, quiero un caballo, quiero un tractor, quiero un avión, quiero un helicóptero. Toda esa gente también es parte del movimiento comunitario, porque si quiero un helicóptero, lo tenés, ¿y cómo lo tenés? Y lo tenés por una serie de cadenas de favores que te permite esto de lo comunitario. Si no, no vas a tener helicóptero, y si lo tenés, lo vas a tener que pagar. Y eso va a ser imposible. Pero desde lo caro, como un helicóptero, que digo, con un exceso de pedido, a una gallina, o a una tarta hecha para la toma. Todo eso lo obtenés por el beneficio de la cadena de favores de este grupo que es comunitario en el proceso, pero después es una especie de familia de 25 años, o sea, siempre por decir, Jenny me dice, yo a vos te daba los alfajores cuando era chiquitito y rompía la guinda, yo era amigo de tu hermana, y ahora pasaron casi 30 años juntos haciendo cosas. Hay algo de eso que es muy difícil como de hacer un raconto, pero por ese motivo hay fidelidad mutua, creo, porque hay por tantos años. Eso es un valor también que para nosotros tiene el cine comunitario. Me parece que el cine comunitario, hago un año, un verano, una película y me voy y desaparezco y vuelvo dentro de 4 años a hacer otra, no es lo mismo que más o menos tener un ejercicio con frecuencia. La pandemia nos partió como un rayo, pero el festival más o menos nos obliga a estar en contacto una vez por año, ¿no? Hasta que esto se termine. Quisiera hacer una reflexión al respecto, que, bueno, ustedes, digamos, mencionan la espontaneidad del cine comunitario y mencionan, digamos, todo lo que se ha logrado dentro de Saladillo. Y yo me preguntaba cómo desde algún lugar hay algunas cosas que quizás falten en ese espacio de formación en el taller Cinexpress, porque si bien tiene ese espíritu de creación comunitaria, ¿hasta qué punto al suceder en un solo espacio como taller, digamos, no sé si llegó a generar el germen suficiente para que en los propios espacios donde ustedes ya pasaron, después a partir de ahí se empiece a generar unas nuevas producciones y esos modos de producción dentro de esa gente que asiste ese día dentro del taller? No sé si logré ser clara. Pero... Sí. Nosotros como que en eso no,
siempre lo desea uno, de que uno pasa y deja huella. Y la verdad es que no ocurre porque en principio de algún modo el nombre cine con vecinos es casi la explicación de gente que actúa, que juega adelante de la cámara. En el Cine Express se dio la posibilidad de que en un día fuéramos a que la gente jugara a estar delante de cámara, y en ese día los que no estaban delante de cámara hacían una colaboración. Pero no se generaba, obviamente, por esa sola experiencia, el poder, digamos, residual de, esta gente de ahora en más no para de filmar. Creemos que no es posible eso a través de una sola experiencia. Y creemos que siempre tiene que haber un grupo interesado en desarrollar eso, en conducir ese proceso, y después andar por donde uno quiera, invitando a la gente a jugar. Creemos que es más fácil repetir este juego con gente que se preste a actuar y no luchar para que la gente después tenga autonomía de producción y demás, porque a veces no es el deseo de la gente. La mayoría de la gente, la mayoría o casi toda la gente que estuvo en los 100 y pico de cortos que hicimos con el Inca, lo que más quería era participar ese día y actuar, es lo que más le fascina. Y en algunos que otros casos, porque había una motivación por ahí académica, un grupo de estudiantes de audiovisual o algún grupo de un centro cultural, podía aprender la chispa de eso y después replicarse a futuro, como pasó en algunos casos, y ahora adosado a la posibilidad rápida de un teléfono celular, o sea, sin ni siquiera tener que andar capacitando a la gente en edición o demás. De hecho, uno de nuestros ejercicios de la Fundación es, para los chicos en la escuela, es plano secuencia, es decir, con un celular decís acción, contás un cuentito sin parar hasta un minuto o dos, y eso te libera de la carga de tener que andar capacitando para editar y demás, y el juego es más rápido y se producen cosas más rápido, que es lo que los chicos quieren. Quiero ahora, quiero ya, quiero verlo ahora. Y lo quiero subirlo ya y que lo vea ya, que es lo que nos superó TikTok. O sea, la gente hace cine con vecinos en TikTok. Lo que pasa es que no se llama así. Sí, de todos modos, perdón, pero de todos modos tiene que ver, yo creo que es una herramienta muy valiosa y eso lo hemos descubierto a lo largo de todos los talleres que hicimos en todos lados, en Argentina, fuera de Argentina. La gente, o sea, pasa esto que dice Fabio, pero lo que descubrimos en cada uno de esos lugares es que no hay gente apasionada. Y gente apasionada me refiero a estudiantes apasionados, gente que sepa manejar la tecnología, que aproveche ese potencial que la gente quiere. La gente quiere contar, la gente se sorprende, la gente colabora, como nos pasa a nosotros, pero no es porque seamos nosotros, digo, pero nosotros somos dos apasionados que a lo largo de muchos años seguimos haciendo esto. De hecho, estamos diciendo que pertenecemos ya a la industria, hacemos cosas industriales y seguimos eligiendo volver al pueblo para contar las historias con la gente. Nosotros hemos tenido experiencias con los talleres de Cine Express maravillosas, que si en cada uno de esos lugares hubiésemos tenido un grupito de estudiantes de cine apasionado, pudo haber hecho maravillas. Hemos estado en Paraguay contando historia de las inundaciones, donde la gente estaría deseosa de seguir trabajando. En la Argentina, en cada uno de los lugares se han contado historias maravillosas, donde la gente estaba así diciendo, ¿cuándo seguimos? Y nadie continúa. Nosotros obviamente no podemos. El tema que también me parece que pasa por una cuestión de que el cine con vecinos en muchas oportunidades, en muchos lugares, sobre todo los jóvenes no tan apasionados, lo ven como el salto de acá a la industria. Diciendo, bueno, hago esto un ratito, me voy y en algún momento hago mi gran película. Y ahí está el error. Claro. Creer que usando a la gente para que vos hagas tu experiencia y crezcas, vas a lograr la fidelidad de la gente, la confianza de la gente. O sea, ¿por qué la gente hoy sigue con nosotros en Saladillo? Porque le hemos dicho y hemos demostrado que nosotros vamos a seguir trabajando con ellos, porque no es un tema, no son un salto, no son un escalón para llegar a la industria, porque aún estando en la industria volvemos a trabajar con ellos. Y eso sí, para eso sí se necesita pasión, para salir de tu lugar de confort, de tengo mi sueldo y estoy en la industria y salgo en las notas periodísticas y volver al pueblo a trabajar con la gente que vos querés. Eso no está cualquiera preparado para hacerlo. Para que la gente se abra, te cuente sus historias y se ponga delante de una cámara a contar su vida y sus dramas, vos tenés que demostrarle que estás a la altura. Sí, que estás apasionado. Sí.
Fabio y Julio, muchísimas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Les queremos agradecer. No sé si Jimena y Carla querían agregar una palabra más. Más que nada, agradecerles. Pero... Gracias, muchas gracias. Tenés el micrófono Bueno, cerrado, Carlos. Esperamos vernos pronto, Jimena, Bueno, Carla. Y muchas gracias. Sí, bueno, Muchas yo ya gracias. estoy esperando que nos corten en esta pandemia y poder ir a visitarlos. Sí. Vamos, vamos. Perfecto. Y ahí hacemos una peli con los vecinos. Sí, obvio. Gracias, Ok. chicos.